Cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando usted y yo reconocemos el poder de la cruz, ¿cuántos recuerdan el poder de la cruz? Usted y yo entramos en una dimensión diferente. Le voy a decir lo que sucede en el mundo espiritual. Dice la palabra que usted es trasladado de muerte a vida. Es decir, que en el espíritu ya usted no está más en una posición de derrota, no, que usted está en una posición de victoria. En el espíritu, cuando te determinas a estar en Cristo, todo lo que hagas tendrá victoria. Dice así la palabra del Señor: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él, sabiendo que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas y ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Amén. Y vemos aquí este pasaje bíblico. Todo el mundo celebra la resurrección. Todos vamos a la iglesia. No estamos contentos. La tumba está vacía. Llenamos nuestras redes sociales de cosas. Pero realmente la resurrección no es solamente poner cosas en redes sociales. La resurrección no es solamente decir gloria a Dios que Él resucitó. La resurrección no es solamente estar este día en su iglesia. La resurrección marcó la esencia de tú y yo ser cristianos. Tú y yo hemos sido hechos hijos de Dios porque Él fue a la cruz. Y porque el plan perfecto del Padre es que en esa muerte usted y yo muriésemos. Así que así como en la cruz estuvo su nombre, en la resurrección está su nombre. Amén. Amén. Y aquí comienza el apóstol hablando. Y dice, bueno, ahora que vamos a decir, estoy en el verso 1 del capítulo 6. ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos siga perdonando? Recibimos perdón de pecado. ¿Será que tenemos que seguir pecando para poder seguir sintiéndonos perdonados? ¿Será que ese es el estilo de vida de nosotros? Y dice aquí, claro que no. Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. Y usted dirá, pastora, somos humanos, todo el mundo peca. Right, estamos de acuerdo. Aquí el apóstol está hablando de no tener conciencia de tus acciones. Hay cosas que a usted y a mí se nos van a salir por default, porque automáticamente se nos salieron. Pero que pensado que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida anterior, no, porque la palabra dice que ya tú y yo fuimos muertos al pecado. Cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando usted y yo reconocemos el poder de la cruz, ¿cuántos recuerdan el poder de la cruz? Usted y yo entramos en una dimensión diferente. Le voy a decir lo que sucede en el mundo espiritual. Dice la palabra que usted es trasladado de muerte a vida. Es decir, que en el espíritu ya usted no está más en una posición de derrota, no, que usted está en una posición de victoria. En el espíritu, cuando te determinas a estar en Cristo, todo lo que hagas tendrá victoria. La gran lucha, la carne y el espíritu. Por eso esto se llama casa de victorias. Yo entendí que aunque cuando yo me convertí estaba en una situación terrible, en una situación que yo no sabía si iba a vivir o no, en una situación que no sabía cómo le iba a pagar todos esos préstamos al banco, pero que Él me dio un decreto. Y ese decreto se llama más que vencedora. Y mi mente ya no podía estar
en cómo yo estaba, sino cómo Dios lo va a hacer y qué yo voy a hacer para que Él lo haga en mí. Porque su victoria es perenne. Su victoria es permanente. La victoria que tú y yo podamos lograr con nuestro esfuerzo, con nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, entre comillas, se va. Por eso usted ve imperios que se desbaratan. Millones, gente millonaria que se desbarata. Cosas que en lo humano tú no puedes arreglar, pero Dios sí. Nosotros con la catástrofe esa que pasamos allá en República Dominicana, ahí se murió la esposa, un par de esposos, uno dueño de un político súper famoso, súper millonario, y la dueña del banco más grande que hay, la hija de la dueña, la única hija de la dueña del banco más grande que hay. Tú sabes los millones que hay ahí. Yo creo que usted y yo no lo podemos contar. Dígame cómo ella puede traer a la vida a su hija. ¿Sabe qué? Una oración puede cambiar una circunstancia. Los millones no, pero una oración sí. Nosotros necesitamos saber que nuestro estilo de vida regular y natural tiene que morir. Si no muere, no puedes resucitar. Dios no puede tener una combinación. Dios quiere que tú sí seas sí y que tú no seas no. Dios quiere gente como lo hizo Esther, que dijo: si yo tengo que morir, yo muero, pero yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. El apóstol Pablo dijo: el morir para mí es. ¿Cuál es el miedo de morir? A la naturaleza. ¿Cuál es el miedo de entregar esos anhelos y esos deseos? Yo he aprendido que todo lo que yo quiero se queda corto con relación a lo que Dios me da. Se queda corto. Dice la palabra que, verso 3, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? De ahí la importancia de recibir el bautismo, porque al mundo espiritual es una señal contundente de que tú moriste y resucitaste y que las cosas viejas quedan atrás. Y dice así, que si compartimos su muerte, así compartiremos la resurrección y podemos vivir una vida nueva. Y podremos vivir una vida nueva. Así que, muertos al pecado. El domingo pasado les decía que para la misma fecha se conmemoraba la salida del pueblo de Israel de la presión faraónica. Y necesitamos entender que si esa liberación ocurrió por medio de la obediencia del pueblo, por medio de el espíritu de muerte, diga lo que dice ahí, escuche lo que dice, el espíritu de la muerte. Porque Dios lo dijo claro. Si tú pones esa sangre en tu tintele, cuando la muerte pase, no va a poder entrar ahí. Así que la sangre y la obediencia a las instrucciones de Dios. Porque ¿quiénes se salvaron? Los que obedecieron la instrucción. ¿Sí o no? No nos salvamos porque decimos que somos cristianos. Nos salvamos porque obedecemos la instrucción dada. Porque le damos a Dios la capacidad de operar en nuestra nueva posición. No en la posición aquí. En nuestra posición natural. Todos somos orgullosos. Somos rebeldes. No nos gusta que nos manden. En nuestra posición natural. Somos orgullosos. Somos mentirosos.
Eso es así. Nos gustan las cosas que nos dan satisfacción a nuestra carne. Elio decía ahorita, vemos la funcionalidad de las cosas en base a lo que nosotros entendemos, no en base a darle honra a Dios. Usted entendió lo que le dije ahora, ¿verdad? Su función en Cristo no está basada en lo que usted tenga ni en lo que pueda hacer, sino en lo que Él puede hacer a través de usted. Así que esa liberación sucedió. Y en la muerte de Cristo y en su resurrección, nosotros tenemos esa misma liberación. ¿Qué tuvo que hacer ese pueblo para poder recibir? Tuvo que tener una actitud de soltar y salir. Imagínense que el pueblo hubiera puesto la sangre ahí arriba, hubiera hecho todo, pero no hubiera salido de su casa. ¿Tú crees que Dios lo hubiera podido liberar? No, se quedó en el mismo sitio. Se quedó plantado en el mismo sitio. El pueblo tuvo que tener una actitud. Usted sabe, no es una actitud con P, es con C. Actitud. ¿De qué? De salir. Y cuando usted y yo recibimos a Cristo, necesitamos tener una actitud de salir. Necesitamos salir. ¿De quién? De nosotros. ¿Para ir a dónde? A la tierra prometida. A la tierra prometida. Y en el proceso de salida, Jehová estará contigo. Porque dice su palabra que nunca los dejó ni los abandonó. Cuando Jesús triunfó en esa cruz, le quitó poder al pecado, le quitó el poder a la muerte y le quitó el poder a las tinieblas. Escuche esto, le quitó el poder. O sea, no le dijo a ella, tú no lo vas a atacar. Le dijo, tú no tienes poder para atacarlo. El asunto es que si seguimos operando en nuestra posición adentro de la casa y no salimos, no podemos recibir eso que Dios nos dio. Para tú recibir, tú tienes que caminar y tienes que salir. Tú tienes que despojarte. No podemos recibir resurrección si no nos despojamos. La victoria sobre el pecado o sobre la muerte está en aquellos que como tú y como yo queremos ver la gloria de Dios sobre nuestra vida. Cuando usted y yo comenzamos a caminar, ¿usted sabe lo que sucede? No voy a discutir y usted comienza a caminar sin discutir. No voy a chismear y usted comienza. No voy a desdeñar a mi esposo y comienza a caminar. Cuando usted comienza a caminar en la cosa que Dios le agrada, voy a amar a mi hermano como a mí mismo. Quizá no se lo merezca, pero yo me voy a tragar esto. Yo voy a pedir perdón. Quizá no me toque a mí, pero yo lo voy a hacer. Yo voy a procurar la paz, porque la palabra dice, procura la paz y síguela. Cuando tú y yo hacemos esto, estamos saliendo de la puerta de nuestra casa. Cuando usted dice, yo no tengo deseos, pero lo voy a hacer para agradar a Dios. Cuando usted dice, yo voy a representar el reino de Dios con mis palabras, con mi caminar. Cuando usted puede tener misericordia. Porque el evangelio es eso, es vida. El evangelio no es hacer cosas en la iglesia, eso es parte de ella al final. Pero lo primero ocurre en nosotros. Y cuando usted y yo hacemos eso, entonces, cuando usted camina, ¡pah!, del cielo sucede algo. Y dice, hay un poder que se libera. El poder para tú continuar. En tu fuerza y en mi fuerza no podemos.
En tu fuerza no, es difícil pedir perdón. Pero en Él hay poder para hacerlo. En tu fuerza es difícil tú quizás no odiar a alguien que te hizo un daño. Pero en Él se libera un poder. En tu fuerza quizás es difícil creer que el milagro va a ocurrir. Pero en Él se libera el poder. Porque cuando tú y yo decidimos caminar en esa muerte y en esa nueva vida, el poder de Dios está a tu favor y a mi favor. Por eso dice la palabra, tu yugo es fácil y ligera es mi carga. La realidad que en lo natural, no, ningún yugo es fácil, mi hermana. Pero en lo espiritual, poder. Hay poder que se desata cada vez que tú y yo decidimos creerle al Rey. Gloria a Dios. El pecado y el poder de las tinieblas fue derrotado para ti y para mí. La comunión con Cristo elimina todo aquello que se nos hace difícil para manifestar su reino. Yo me convertí, yo anhelaba ver el reino de Dios, porque la palabra dice que necesitamos ser como niños. Y yo voy a ser honesta, yo aunque veía lo que veía, a mí no me importaba. Yo decía, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Y no es fácil, y fallamos, y el enemigo nos acusa. Pero nosotros tenemos una palabra que está por encima de todas las cosas. Y es que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. A precio de sangre. Hebreos 2, del 14 al 15 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando usted y yo nos determinamos a no servirle más a las tinieblas, a soltar las cosas que realmente no nos bendicen, no nos levantan, no nos llevan a creer. La lucha más fuerte que yo he encontrado del cristiano es a creer en Dios. Porque aquí en medio de la congregación está la unción y usted sale full, pero cuando llega a la casa que tiene que bregar con los problemas de la casa, con los problemas financieros, cuando usted comienza a preguntarse ¿por qué yo? Es difícil creer. Cuando usted tiene encima de su vida un sistema que te está diciendo imposible. Cuando tú tienes un pronóstico médico que te dice y tú tienes una palabra de un Dios que no falla. Ahí es donde yo he encontrado, en la disyuntiva, donde es más difícil servirle a Dios. Donde tú tienes que decidir en serle fiel a Dios o en tú hacer lo que tú tienes que hacer para suplir tu familia. Porque Dios anda buscando gente que se atreva. Yo no creo que ninguno de los discípulos hubiesen podido hacer lo que hicieron si hubiesen tenido miedo. Si Pedro le hubiera dado temor, que él era un hombre que no tenía educación, nunca se hubiera parado. Si alguno de ellos hubiese tenido miedo de que lo señalaran porque no pronunció bien el inglés, ups. Como usted y yo, que muchas veces nos limitamos, no es que yo no hablo bien el inglés, ¿y a quién le importa? La gente habla español. Y como tú puedas hablar lo que tú tienes que hablar, porque tú tienes miedo de ir a una tienda y pedir lo que tú tienes que pedir. No, si fulano no me acompaña, yo no voy a la tienda porque yo no sé, usted tiene que aprender. Pequeñitas cosas que demuestran
nuestra incapacidad de ser transformado por la palabra. Porque la palabra dice que Él te hizo a su imagen y a su semejanza. Y si estás a su imagen y a su semejanza, tú y yo necesitamos movernos en esa imagen y esa semejanza. Jesús triunfó en la cruz. Él derrotó el pecado. Si usted le permite a Cristo ser el número uno, usted va a derrotar todo aquello que lo está tragando ahora mismo. Porque llegamos a la iglesia y es fácil. La realidad es en tu casa. El pleito con los hijos, el pleito con el marido, la finanza. Nosotros mismos que nos sentimos inadecuados. Cuando le dio instrucciones al pueblo, le dijo, ustedes esa noche van a matar el corderito, van a poner la sangre afuera y van a comer panes sin levadura. Y eso es una figura profética poderosa. Porque el pan sin levadura significa que tú y yo necesitamos soltar la levadura. No podemos salir, no podemos entrar en lo nuevo caminando con la misma levadura. Hablando con las mismas malas palabras. Siguiendo a los mismos artistas que no le dan gloria a Dios con su vida, con su cuerpo. No podemos seguir viviendo en la fornicación. No podemos, tenemos que hacer un cambio. Nuestra vida debe darle gloria a Dios. Nuestra vida, si queremos que la resurrección realmente se manifieste, debe darle gloria a Dios. ¿Qué es resucitar? Para resucitar algo tiene que haber estado muerto. Y si usted y yo no cambiamos, entonces estamos reconociendo que como estamos anteriormente, está bien. No lo matamos. No matamos nada. Esas emociones que las tinieblas traen en nuestras vidas, esos niveles de odios, de ofensas, tenemos que matarlos. Dios nos trajo para tener nueva vida. Eso que usted y yo pasamos antes de convertirnos, tenemos que matarlo. Usted se imagina que yo siguiera en el dolor de que yo era huérfana, de que yo no tenía padre, y entonces que yo le estoy diciendo a Dios, tu sacrificio no significó nada para mí. Si yo me quedo en mi pensamiento de que yo pasé mucho trabajo, que no me ponía zapatos nuevos, yo no pudiera salir tan contenta a comprarme todos los zapatos que yo me compro. Todos tenemos una historia de dolor. ¿Por qué? Porque el enemigo hace que tú y yo tengamos un dolor tan profundo para que usted y yo no podamos levantarnos. Usted tiene que levantarse, porque hay vida para aquellos que han decidido matar lo anterior. Que quizá no nos gustó pasar por ahí, claro que no. Pero ¿por qué vivir ahí? ¿Por qué vivir ahí? Tenemos que vivir en lo nuevo, en la vida que Cristo nos está dando. Soltar la levadura, entender el sacrificio de Cristo y el impacto que Cristo hizo en nuestra vida. Si moriste con Él, vas a resucitar. Lo único que no puedes resucitar en tu vida es lo que no mates. Lo único que no puedes resucitar es lo que tú no mates. Necesitamos darle vida a lo de Dios. Por eso la palabra dice que todo lo que hacíamos antes no lo hagamos más. Si nosotros antes teníamos un matrimonio difícil, de pleito, de contienda, alguno de los dos tiene que soltar eso. Y si el esposo no está en Cristo, es la mujer que tiene que quedarse callada. Y si la mujer no está en Cristo, es el hombre que tiene que quedarse callado. Pero hay que demostrar que hay una diferencia. Hay que cortar eso. Porque la palabra dice, ya no peque más. Mira que cada vez que Jesús hacía un milagro, que le decía, vete y no peque más.
Si habían hombres que se pasaban de contentosos, con varias mujeres, ahora le toca bregar con la que Dios le dio. Por eso yo aquí, antes de la gente casarse, se lo digo claro. Aquí no me venga a hablar de que se va a divorciar, que eso no es de Dios. Ahora, si él está haciendo un maltrato físico, ya eso es otra cosa. No, ya él se la ve primero conmigo, luego con Bacay y luego con Dios. Yo no le acepto que me maltraten a nadie, ni la mujer al hombre, ni el hombre a la mujer. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a mostrar el amor de Cristo. Pero si usted tiene su esposa y usted la ama y está en Cristo, ¿qué hace usted mirando otra cosa? Y si usted, mujer, tiene su esposo, ¿qué hace usted vistiéndose como que usted quiere que todos los hombres se lo lleven por ahí? Aprendan de su pastora. ¿Cuándo usted han visto a su pastora mal vestida? Yo me he visto aquí para que usted vea ejemplo. Yo quiero que usted coja ejemplo. Porque usted y yo necesitamos ser gente nueva. No podemos seguir viviendo en lo anterior. Ay, que yo era así, por eso soy así. Usted era así, y si recibió a Cristo, muera. Queremos vida eterna, tenemos que morir con Cristo. Queremos vida eterna, tenemos que reconocerle a Él. Tenemos que reconocerle a Él. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Mire, su palabra dice que luego que Él estuvo aquí y resucitó, duró un tiempo conversando con todos. Es decir, que la resurrección se va a personalizar en tu vida. Escucha esto. Él se reunió con la gente que era clave para hacer el trabajo que era necesario después que Él se fuera. Si usted cree en la resurrección de Cristo, Él se le va a mostrar a usted en lo que usted necesite. Usted tiene que creer y dejar los temores y soltarlos y enterrarlos. El temor te va a llevar a alejarte de lo que Dios quiere para ti. ¿Qué cosa no puede Dios hacer? Yo he visto su poder en mi vida. Yo lo he visto en todas las áreas. ¿Que ha sido fácil creer? No. No. ¿Pero qué es posible? Sí. Pero determinados a morir. Determinados a morir. Dice que Él ahora está sentado a la diestra del Padre y que Él va a regresar. Y cuando Él lo haga, Él no solamente va a regresar otra vez para predicar, no, Él va a venir a juzgar. Ya su palabra está entregada para que usted y yo vivamos por ella, para que usted y yo permitamos que su vida sea nuestra vida. Y en esa vida usted va a tener la victoria que usted anda buscando. No podemos tener victoria de ninguna otra manera. Yo aprendí algo. Eso me lo enseñó la pastora cuando yo me convertí. Porque yo le decía, ¿cómo que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella? Usted sabe, yo muy monetaria. Siempre lo negocio. ¿Cómo es eso? Porque ya le comenté una vez que estaba con la muchacha que me predicó el evangelio y íbamos manejando y el sol le daba en los ojos. Y yo le digo, ¿y tu lente de sol? Dice, no, yo se los regalé a Ara. Y digo yo, ay Dios mío, es que el que da lo que tiene a pedir se queda. Que esa era la mentalidad de nosotros. El que da lo que tiene a pedir se queda. Eso es muy dominicano. Y entonces viene ella, me dice esto, viene la pastora y me dice, la bendición de Jehová enriquece. Yo le dije, ¿cómo es esto? Explícame. Yo necesito entender ese principio. Porque yo necesito ser bendecida por Dios.
Yo necesito que lo que Dios ha hablado se manifieste. Y ella me explicó. Vivir por su palabra y hacer lo que dice su palabra. Cuando venga Cristo, Él viene a juzgar a su gente. Él viene a juzgar. Él no te va a preguntar cuánto post pusiste, ni cuánto like le diste a los reels de Juan Carlos Harrigan o a lo de Yesenia. Él no te va a preguntar eso. Él no te va a preguntar que ya tú quizá no veías pornografía, pero estaba viendo básquetbol. No te va a preguntar eso. Te va a decir tu vida. Yo quiero saber si tus obras van a pasar por fuego. Yo quiero saber si cada vez que tú tocaste ese piano aquí, tu corazón estaba aquí. Nada conmigo, lo que pasa es que yo sé que él no se va a ofender conmigo, porque usted no sabe lo lío que a veces se me alma por yo menciono un nombre. Dios quiere saber si tú realmente estás determinado a vivir para su gloria. No me celebres resurrección si tú no quieres matar tu vida. Porque dice la Biblia que vas a ser címbalo que retiñe. Y vivimos en una fantasía. Oh sí, Jehová. Y hablamos de todas las cosas. Y cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento. Entrarás. Caminarás por esas calles de oro. O te quedarás diciendo, es que Dios permitió que mi matrimonio se fuera. Es que Dios permitió que mi mamá se muriera. ¿Vas a seguir ahí? ¿O te vas a determinar a decirle a Él, como dijo Job? Hasta que Job no fue capaz de deshacerse de todo. Está bien, me doy por vencido. Jehová Dios, Jehová quitó, si el nombre de Jehová bendecido. Y dijo, como ya yo estoy, que no me importa lo mío, yo voy a orar por mis amigos para sembrar. Y cuando oró, cuando su corazón realmente estaba despegado de todo, cuando en su corazón ya no había cosas de otra manera, entonces Jehová los restituyó. Esa es la verdadera resurrección. La verdadera resurrección está en permitir que sea Él en nosotros y no nosotros en nosotros. Si la resurrección no fuera real, usted y yo no tendríamos que estar aquí. Es real. 3 días duró Él para librarnos. Pero al tercer día resucitó. Nadie pudo detener esa tumba que se abriera. Nada pudo detener el hecho de que esa puerta, de que esa piedra de esa tumba se moviera. El poder de Dios operando. Le hablé de que cuando caminas en lo de Dios es que el poder se desata. Nunca podremos ver el poder si no somos capaces de caminar fuera. Esto es para el que cree. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Tráeme las cositas estas. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde está tu corazón? Yo quisiera darte un mensaje demasiado lindo, que tú salgas por ahí, wow, brincando, pero sería hipócrita de mi parte decirte que todo es color de rosa sin decirte el precio que nosotros tenemos que pagar. El precio que pagó Jesús
fue muy alto. Y solamente aquellos, ponme una aquí, la otra abajo, por favor. Solamente aquellos que los reciben y que caminan en Él. Por eso dice Él, el que me ama, mi palabra va a guardar. El que me ama, me va a obedecer. Y todo esos caquetazos que uno se da, pa, 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 y uno después se para como que nada pasó, mentira, uno se está muriendo por dentro. Dígame usted que yo me he dado muchísimo cacatazo. Después creemos que nada pasó. No, usted sabe internamente que sí, que todo está pasando. Ahora yo te voy a retar hoy. El viernes aquí estuvimos un grupito bueno, porque estábamos conmemorando la muerte de Jesús. Y vimos una película del poder de la cruz. Y yo estaba predicando del poder de la cruz. Porque en mi tiempo con Dios, Dios me habló. Me dijo: Marisol, el poder de la cruz. Tienes que entrar en reconocer el poder de la cruz. Porque hay áreas que uno tiene que irla soltando a Dios. A veces usted ve, por eso es que este es un camino que uno va de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Porque si nosotros pensamos que, no, ya yo soy pastora, ya no, todos los días frente a la cruz. Porque siempre tiene que haber algo que usted suelte. Siempre hay algo que hay que soltar, que hay que surrender. Y el que no vive en esa posición de soltar, no puede ver la mano de Dios. Y el Espíritu Santo nos habló el viernes, porque en medio de situaciones normales, aunque fue una producción natural, en medio de situaciones difíciles, cada uno de ellos pudieron ver que solamente tenían un punto común y se llamaba cruz. La cruz de Cristo es suficiente para tu problema, no importa cómo se llame, y suficiente para mi problema. Y Dios puso en mi corazón regalarle hoy cruz. Porque yo quiero que usted recuerde la cruz, pero yo no quiero que usted tire esta cruz. Yo no sé lo que usted haga. Si está más tiempo en el carro, si está más tiempo en el escritorio, si está más tiempo en su casa, si tiene que pegarle en la computadora. Probablemente yo tenga que hacer eso. Yo paso el tiempo con la computadora y voy al teléfono. Pero yo quiero decirte hoy que ese sacrificio no fue en balde. Pero Él necesita que tú y yo muramos. Él necesita que usted y yo le reconozcamos. Porque nada puede suceder si usted y yo no nos involucramos. Por ese amor, esa cruz que representa amor, usted y yo podemos entregar lo que más amamos. Entregar lo que más amamos. ¿Qué es lo que más usted ama? Usted mismo. Lo que más usted ama es usted mismo. La cruz. Necesitamos reconocer la cruz. Y reconocer que en ese calvario usted fue hecho, redimido, nueva persona, nueva criatura, y que ya no lo tienes que hacer tú por tu propio esfuerzo. Tus esfuerzos, imagínate, ¿qué esfuerzo tú puedes comparar con lo que Dios puede hacer? Óyeme, esto fue otra cosa que a mí me voló la cabeza cuando yo me convertí. Y nunca más se me ha olvidado, oye, estos rodillas. En la palma de la mano de Dios, Él pesa todos los montes de la tierra. Imagínate qué palma tiene Dios. Eso me voló la cabeza, y cuando yo quiero enorgullecerme por algo, me recuerdo de esa figura y digo yo, ¿qué es lo que yo estoy hablando plume yegua? Solo Él. Solo Él. Solo Cristo.
Good morning.